La historia del Internet. Internet. Hoy podemos enviar correos electrónicos, hacer llamadas telefónicas y hablar de temas que nos interesan por Internet. Incluso nuestra banca se ha vuelto virtual. Lo que hoy damos por hecho era solo una vaga idea hace 50 años, y para comprender cómo hemos llegado hasta aquí tendremos que retroceder en el tiempo cuando comenzó todo. Antes de 1957 las computadoras podían realizar solo una tarea a la vez. Esto se conocía como procesamiento por lotes y, por supuesto, esto era un poco ineficaz. Como los ordenadores se iban haciendo cada vez más grandes, tenían que ser puestos en grandes habitaciones refrigeradas, por lo que los programadores ya no podían trabajar directamente con las computadoras. Se le llamaba a un especialista para hacerlo. Programar en aquella época era muy laborioso y trabajar indirectamente con la computadora provocaba muchos errores, más tiempo y destrozaba los nervios de los programadores. En 1957 se produjo un gran cambio. Se instaló una conexión remota para que hubiera una conexión directa entre programadores y computadoras, y fue entonces que surgió la idea de compartir el tiempo de la computadora. Esto es el primer concepto de tecnología informática: compartir la capacidad de procesamiento de una computadora con varios usuarios. El 4 de octubre de 1957, durante la Guerra Fría, el primer satélite no tripulado, Sputnik 1, fue puesto en órbita por la Unión Soviética. El miedo por una posible amenaza de misiles nació. Para asegurarse que Estados Unidos fuera líder en tecnología, fundaron el Proyecto de Investigación Avanzada en Defensa, o DARPA en sus siglas en inglés, en febrero de 1958. Para entonces el conocimiento era transferido solo entre personas. DARPA planeó una red de computadoras a gran escala para acelerar la transferencia de conocimiento y evitar duplicidad de investigaciones existentes. Esta red se convertiría en ARPANET. Otros 3 conceptos fueron desarrollados y son fundamentales en la historia del Internet: el concepto de red militar por la corporación RAND en Estados Unidos, y una red comercial del Laboratorio Nacional de Física en Inglaterra, y también la red científica Cyclades en Francia. Estos conceptos militares, comerciales y científicos fueron los cimientos del actual Internet. Comencemos con ARPANET, la más popular de estas redes. Comenzó su desarrollo en 1966. Las universidades eran bastante precavidas al compartir sus computadoras, por lo que se pusieron pequeñas computadoras frente a la unidad central o mainframe, y esta pequeña computadora era la interfaz de procesamiento de mensajes, o IMP en sus siglas en inglés, que controlaba las actividades en la red, mientras que la unidad central se encargaba solo de iniciar los procesos de programas y leer archivos de datos. Al mismo tiempo, el IMP funcionaba de interfaz para acceder a la computadora central. Desde entonces los IMP solo eran conectados en una red, o también llamadas subred. Para la primera conexión entre computadoras, Network Working Group desarrolló el protocolo de control de red, o NCP en sus siglas en inglés, el cual fue reemplazado por un protocolo de control de transmisiones más eficiente llamado TCP, cuya característica principal era verificar la transferencia de archivos. Demos un paseo por Inglaterra. Mientras la red NPL fue diseñada con bases comercialistas, se suponía habría muchos usuarios y transferencias de archivos. Para evitar posible tráfico en las líneas, el envío de archivos era en paquetes o partes pequeñas, las cuales eran unidas por la computadora receptora, naciendo así el intercambio o conmutación de paquetes de datos. En 1982, aviones espías estadounidenses descubrieron misiles de medio y largo alcance en Cuba, los cuales estaban preparados para alcanzar a los Estados Unidos, avivando el miedo a un conflicto nuclear. Para entonces, los sistemas de información tenían una arquitectura de red centralizada. Para evitar una ruptura en la red durante un posible ataque, tenía que diseñarse una red descentralizada. De ese modo, en caso de perder un nodo, la red seguiría operativa. Las comunicaciones seguían usando las ondas de radio que se verían afectadas en caso de un ataque atómico. La ionosfera impediría que las ondas de alta frecuencia funcionasen, por lo tanto, habría que usar ondas directas, aunque estas no sean de largo alcance.
La solución fue el modelo de red distribuida. Las largas distancias podían ser cubiertas con mínimas interferencias. Otro fue lo desarrollado por la red francesa Cyclades. Tenía un presupuesto muy reducido y por lo tanto pocos nodos. Su enfoque fue la comunicación con otras redes. De esta manera, el término Internet o entre redes había nacido. Además, Cyclades iba más allá que ARPA y NPL. Durante la comunicación entre emisor y receptor, las computadoras no intervenían más, simplemente trabajaban con un nodo de transferencia. El protocolo de Cyclades iba a través de todas las máquinas a través de una capa física que fue implementada dentro del hardware, llevando una conexión directa con el receptor, con una estructura de extremo a extremo. Inspirados por Cyclades, llevados por la incompatibilidad entre las redes, ganó importancia en todo el mundo. Las compañías telefónicas desarrollaron el protocolo X25, el cual facilitaba la comunicación entre sus servidores para recibir cargos y facturas, claro. El protocolo de control de transmisiones de DARPA fue conectado a computadoras a través de puertas de enlace. Y la Organización Internacional para la Estandarización diseñó el modelo ISO de referencia. Esta innovación fue el último intento de estandarizar las redes y la división de los canales de capas separadas. Finalmente, el protocolo TCP asimiló las normas del modelo ISO y dio paso al protocolo TCP/IP que hoy conocemos, un estándar que garantizaba la compatibilidad entre las redes, las cuales eran la unión, creando así Internet. El 28 de febrero de 1990 se desactivó el hardware de ARPANET, pero Internet continuó funcionando.